Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues como habréis visto en el título, hoy quisiera hablar un poco sobre autismo, ¿no? Aunque yo no soy médico ni psicólogo, ni tengo ningún tipo de formación al respecto, pero bueno, como todo el mundo habla, todo el mundo en las redes sociales pues comparte su punto de vista, no quería yo ser menos, ¿no? Entonces me gustaría un poco referirme a este tema del cual pues se ha estado hablando últimamente, ¿no? Ya se está reposando, ¿no? Ya todo el mundo ha soltado todo lo que tiene en la cabeza, y estamos en una etapa de relax, de recapacitación, y, y por eso es el mejor momento para hablar. Ahora es cuando hay que hablar, ahora cuando se calla todo el mundo es cuando realmente hay que hablar, ¿no? Antes la visceralidad, antes cuando se estaba en pleno conflicto, pues lo que se hacía es hablar desde las tripas, ¿no? Reaccionar de manera reaccionaria, eh, y realmente eso no aporta nada. Eso no, todo eso es basurilla, ¿no? Eso no a las personas que buscan información realmente porque tienen un hijo o una hija, que está dentro del espectro autista, por ejemplo, todo eso no les aporta nada. Personas exaltadas que defienden una posición, culpabilizan al otro, como no les aporta absolutamente nada. Entonces ahora es cuando verdaderamente sería pertinente que aquellos que entienden y aquellas que entienden, que saben y que tienen una postura, una posición respetable independientemente de cuál sea, pues compartan aquello que favorece, que es un aporte para todos y para todas, ¿no? Ahora es cuando realmente eh, es el momento, ¿no? Entonces, bueno, yo quería hablar de este tema porque en principio me llamó la atención, ¿no? De que se dijera que el autismo es recuperable, ¿no? El autismo es recuperable. Bueno, realmente esto es una incorrección gramatical, ¿no? Porque recuperable es, por ejemplo, yo pierdo esta libreta y si la busco la recupero, ¿no? Yo suspendo matemáticas y si le pongo entusiasmo, si me dedico a estudiar bien, pues recupero la asignatura en la cual había suspendido. Eso es recuperar. Entonces aquí vemos un uso incorrecto del lenguaje, ¿no? Y es fundamental usar de manera precisa para que se nos comprenda bien lo que queremos decir, ¿no? De manera precisa el lenguaje. Entonces, aún así, no hace falta ser muy listo para comprender que lo que estas personas están dando a entender es que podemos sanar del autismo. Podemos sanar del autismo. El autismo es una enfermedad de la cual podemos recuperarnos. Eso es lo que se refiere. El autismo es una enfermedad de la cual podemos recuperarnos. Pero claro, esto no es cierto porque el autismo verdaderamente no es una enfermedad. El autismo es un... Hay muchas maneras de ser autista. Hay muchas personas que han sido autistas sin saberlo y que lo son sin que lo sospechen. Autista fue Michael Jackson, autista fue Steve Jobs, autista fue Albert Einstein, y también se sospecha que grandes genios como Edison, como Beethoven o como Mozart fueron autistas, ¿no? Se sospecha porque realmente la enfermedad del autismo, el problema, no la enfermedad, el asunto, el tema, el ámbito, el espectro autista es algo que a principios del siglo XX o mediados del siglo XX es cuando se empieza a estudiar, ¿no? Cuando se empieza a tener en cuenta, ¿no? En cualquier caso, como os comentaba, pues yo no soy ninguna persona preparada para entendida sobre el autismo. Yo no voy a hablar sobre el autismo. Voy a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre realmente si podemos sanar de él. De él no se puede sanar porque el autismo no es una enfermedad. Entonces, el autista es una persona que vive su realidad de una manera ligeramente, o quizás no tan ligeramente, sino
significativamente distinta a como lo viven sus congéneres, ¿no? A cómo sus percepciones pueden ser distintas, su manera de reflexionar sobre los asuntos, su manera de relacionarse. Es decir, existe infinidad de matices, de detalles que diferencian a los autistas de aquellos que no lo son. Podemos buscar en internet qué se nos dice sobre ello, ¿no? El autismo forma parte de mi persona y esencia humana. Y tengo claro que no es una enfermedad. Esto nos dice en autismodiario.org pues alguna persona, ¿no? Los autistas, como antes os comentaba, si Michael Jackson, si Steve Jobs y otros muchos que podéis buscar en internet fueron autistas y son autistas, ellos nos demuestran que pueden llevar una vida completamente normal, cosa que por ejemplo no acontecería con aquellos que padecen una enfermedad que les limita, que les... Entonces realmente este es un tema complejo, ¿no? Muchas personas estudian, pasan mucho tiempo intentando progresar en sus investigaciones y entonces no es justo, no es correcto que alguien de manera meramente reaccionaria etiquete a millones y millones de personas que se dedican a la salud de sus semejantes, los etiquete de mafiosos, de sinvergüenza, de caraduras. Eso, una persona que habla así, pues está perdiendo su crédito, ¿no? Entonces realmente es importante cuidar el lenguaje, ¿no? Porque es lo que os comentaba al principio. Cuando un padre o una madre de un hijo o hija que tiene este problema busca información, si lo que se encuentra es una persona que está dolida porque lo están atacando, porque lo están criminalizando, lo que fuera, si eso es lo que se encuentra, pues a él ese es tu problema, a él no le importa, a él lo que le preocupa es su problema, y su problema es su hija, es la salud de su hija o de su hijo, y por lo tanto hay que saber dar la talla y no dejarse afectar por ningún tipo de provocación, si realmente lo fundamental es la salud de nuestros semejantes, ¿no? No sé si me estoy explicando claramente. Entonces esto de que determinadas sustancias de repente cure de manera mágica el autismo es una cosa que contradice también lo que muchas personas del ámbito de la nueva espiritualidad, del despertar de la conciencia, nos dicen, ¿no? Estas personas nos dicen que los medicamentos son sustancias mágicas en la cual buscamos una solución pasajera al problema de salud que tenemos. Resumiendo más o menos, esto es lo que algunas personas del ámbito de la nueva espiritualidad nos dicen. Y si esto es lo que piensan, pues esto es lo que deberían de pensar de cualquier sustancia que de manera mágica nos vaya a sanar, por ejemplo, del autismo o de cualquier otro problema de salud. Eso es lo que deberían de pensar, ¿no? Lo que quiero es subrayar la contradicción en la que ellos caen, pero cuando se está en combate, cuando se está en plena actitud reaccionaria, pues estas contradicciones se pierde la conciencia de ella, ¿no? El autismo no es una enfermedad y mucho menos un trastorno mental. El autismo no aparece por ningún tipo de parásito. Parásitos son los políticos que nos roban, parásitos son los caraduras que se aprovechan de nosotros sin aportarnos nada. Eso es un parásito. El autismo, el autista es una persona normal, por lo tanto no está tomada por ningún parásito. El autista puede ser, como antes os comentaba, puede ser un gran músico, puede ser un gran informático, puede ser un gran ingeniero. No tiene ningún problema para ser una persona, para llevar una vida normal.
no tiene ningún parásito en su cuerpo. Es lo que ya comentaba yo en algún foro, ¿no? Que realmente, aunque que exista la farmacia, que exista la mafia farmacéutica que quiere crear negocio, que quiere engañarnos con vacunas y tal y cual, eso no significa que cualquiera que se oponga a esos negocios tenga la razón y lo tenga además en todo. El que haya una persona que defienda, por ejemplo, el uso del cannabis contra la ansiedad, contra cualquier tipo de problema emocional o mental, el que desde una manera razonable y digna de tener en cuenta defienda este remedio, eso no significa que todos los remedios que defienda sean igual de razonables. El autismo no es una enfermedad, el autismo no se cura. El autismo no es una enfermedad, es otra forma de desarrollo, es otra forma de ser, es otra forma de comportarse en la vida, es otra forma de desenvolverse en la vida. Y además, como es de una gran variedad el espectro autista, pues es posible que a lo mejor tomando esa sustancia que algunos dicen, es posible que algunos en específico, bien por propia autosugestión o porque realmente le haga un efecto positivo, le dé algún beneficio. Pero es bastante ignorante y pseudocientífico llegar a una conclusión que generaliza. Además, estas personas no son respetuosas con los autistas, porque ya cuando lo llaman enfermo, cuando piensan que tienen un problema, ellos no se interesan en formarse. Cuando hoy en día, afortunadamente, aquí en Internet tenemos la opción de seguir cursos en los cuales para todos, no solamente para el personal sanitario y muchos de ellos gratuitos, en los cuales pues se nos informa un poco sobre cualquier tema, por ejemplo sobre el autismo. Yo hace algún tiempo hice un curso sobre este tema, el tema del espectro del autismo, y dentro del equipo docente pues había algunas personas autistas, ¿no? Y había un señor entre ellos que me llamó la atención porque no descubrió que era autista hasta que tenía una edad avanzada, hasta que tenía 30 y tantos, 40 años, y descubrió este problema suyo porque su hija tenía autista, ¿no? Tenía autismo. Entonces daba determinados síntomas, lo llevaron al médico, la llevaron al médico y curiosamente descubrieron que su padre tenía el mismo problema, ¿no? Y eso para él en primero le sorprendió muchísimo, ¿no? Pero luego es algo que le venía bien, ¿no? Porque es una manera en la cual puede ayudar a su hija, ¿no? Si tiene el mismo problema, si tienes la misma dificultad, pues lógicamente eso te facilita comprender qué acontece con tu hija, ¿no? Y esta persona pues era una persona completamente con un discurso razonable, sociable, no tenía ningún tipo de... no daba ningún tipo de síntoma que evidenciara que fuera diferente a cualquier otra persona. Justamente por eso, como os comentaba al principio, se da a veces que muchas personas que están en el espectro del autismo ni siquiera lo sospechan, ¿no? El autismo no es una enfermedad, dice la Asociación Navarra de Autismo. El autismo no es una enfermedad. Las personas con autismo el autismo es una forma diferente de percibir el mundo. Es un trastorno del desarrollo y no es igual para todos, sino diferente en cada niño. En cada niño, en cada niña, pues se dan diferentes elementos.
Entonces no estamos hablando de algo específico, concreto, preciso. Bueno, pues en Todos Somos Uno.com.mx se nos dice que el autismo no es una enfermedad. Las personas con autismo no están locas, evidentemente. Mi hijo no es un enfermo, porque el autismo no es una enfermedad. No se puede curar con medicación ni con ningún otro tratamiento. El autismo es un trastorno neurológico del que aún no sabemos prácticamente nada y que hoy por hoy solo pueden combatirse para minimizarlo. Y por supuesto mi hijo no es un loco, simplemente es una persona cuyas condiciones neuronales no le permiten percibir el mundo como lo hacen las personas neurotípicas. Ya decía algún psicólogo que aquellos que no cuadran con la norma de lo normalmente humano son tan humanos como los que cuadran, ¿no? Si todo el mundo se rasca la nariz a las 8 de la mañana y hay uno de los 7.000 millones de humanos que no lo hace, pues él no deja de ser humano por eso. Pues así en todo. Si todo el mundo piensa, ve las cosas de una manera, percibe de determinada forma, usa los sentidos de la mirada, el auditivo, de determinada forma, bajo determinada condición, el que no se ajuste a todo eso no deja de ser humano por ello, no tiene ningún problema. El único problema es que es de una manera en la cual no son el común de las personas. Mi hijo no es un loco, simplemente es una persona cuyas condiciones neuronales no le permiten percibir el mundo como lo hacen las personas neurotípicas, sino que lo entiende y lo vive a su modo. La manera en la que podemos ayudar a los niños y niñas que están en el espectro autista es respetando su forma de ser, facilitando que puedan desenvolverse de manera natural. Las personas que están vendiendo algún remedio mágico para combatir este problema, este problema que está en el ámbito de los trastornos del espectro del autismo, no saben lo que es el autismo. Entonces están poniendo en evidencia su ignorancia, no solamente su ignorancia, sino su falta de voluntad por formarse. Si quieres hablar sobre el autismo, pues investiga, fórmate, entonces a partir de ahí llegarás a algunas conclusiones. Pero es que las personas que buscan, algunas de estas personas que están promoviendo alguna sustancia mágica, son las mismas que te están diciendo que te bebas tu orina, son las mismas que te están diciendo que no bebas zumo de limón, que el zumo de limón te pudre el cuerpo o lo que fuera, son las mismas. Y te voy a decir quién es la persona que está detrás de todo esto aquí en España. Hay una monja catalana de cuyo nombre no quiero acordarme, que es famosa en nuestro país, es famosa por cuatro cosas la hacen famosa a esta señora. Esta señora es famosa porque está a favor del aborto libre y gratuito. Esta monjita de la Iglesia Católica es famosa también porque está a favor del régimen chavista. Es comunista y está a favor del régimen de Chávez y de Maduro. Esta monja, cuando un disidente de ese régimen es arrojado por la ventana, pues se alegra y lo celebra con champán o con cava, que es lo propio de las personas de su país. Esta monja pues también... ¿qué otra cosa más se me ha ido de la cabeza?
Esta monja pues es una incondicional del independentismo catalán. Los catalanes tienen el cráneo más ancho, son seres superiores, eso es lo que ella piensa, y por lo tanto deben de segregarse de los invasores africanos que somos los españoles. Esa es el tercer punto que define la ideología de esta monja catalana, monja abortista, monja independentista, monja chavista. Y el cuarto punto pues es que está a favor de esta sustancia. Esos son los 4 puntos que definen a la monja catalana. Entonces tú, si te gusta esta monja, pues nada, sigue los consejos que ella te da, ¿no? Si te parece bien que si crees que en el mundo tenemos millones y millones de médicos, de enfermeras, que son las fuerzas del mal, que quieren perjudicarnos, y eso es lo que tú crees, pues nada, únete a la resistencia. Estas personas hablan de un producto censurado, ¿no? Se está censurando y al mismo tiempo están diciendo que ya lo han probado en cientos y en cientos de niños. Entonces, ¿dónde está esa censura? Esta persona dice que se les prohíbe hablar de este tema y están hablando por todas las partes. ¿Quién lo está prohibiendo? Entonces hay que diferenciar muy bien que alguien puede tener razón en algo, eso no significa que lo tenga en todo. Entonces, como os comentaba, el autismo no es una enfermedad, podemos encontrar muchas páginas de personas que así lo afirman. El autismo no es una enfermedad, sino un trastorno del desarrollo. El autismo es un modo diferente de ser humano, no una enfermedad. El autismo es una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación. La revista Ellas.pa de Paraguay, supongo, dice que el autismo no es una enfermedad y la expresión correcta es trastorno del espectro autista. El autismo, por lo tanto, es un trastorno que altera diferentes áreas y diferentes grados, como la comunicación. Es decir, del autismo sabemos poco, del autismo estamos muchas personas, sobre todo aquellos que son psicólogos, que son médicos, están investigando, están trabajando y lo que no hacen es frivolizar, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Bueno, pues aquí en la página iluminemosdeazul.org se nos dice que el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas. Es una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea. Las causas, eso es muy importante, el mundo perceptual. A veces hay autistas y personas que tienen otro tipo de trastornos parecidos que perciben los sonidos de otra manera. Por eso se asustan en determinados entornos, perciben la luz de otra manera, con matices diferentes. Por eso muchos niños a veces vemos que se asustan en un parque de atracciones donde a lo mejor otros niños están disfrutando, es porque ellos perciben de otra manera. Entonces la impresión que les causa los sonidos tiene matices distintos, pero no pasa nada mal con ellos, simplemente son distintos, simplemente son diferentes. ¿Y acaso no es la condición humana una condición de diversidad, como todo lo que no es la condición humana también? ¿No es la diversidad lo que impera en la vida? Pues por lo tanto, estos niños y niñas que tienen esta
dificultad. La dificultad está en la propia relación con sus semejantes y con el entorno. Estos niños pues son manifestación de esa diversidad también. Las causas se desconocen las causas. Estamos en la prehistoria de este tema. Muchas personas, muchos conspiranoicos los reducen a que quieren sacarnos el dinero con medicamentos y tal y cual. Y entonces, ¿por qué están ahí todos esos cursos gratuitos para los que quieran formarse? Y aquellos que hablan tanto no se interesan en hacerlo. Pues yo no pago un duro nunca. No es que yo sepa sobre este tema, ni sobre cualquier otro tema. Pero estos cursos que he hecho, no he abonado ni un céntimo. Si quiero que me den un título, pues entonces a lo mejor tengo que pagarlo, pero por estudiarlo, ahí tienes infinidad de páginas de información gratuita. Las causas se desconocen, se cree en la existencia de un factor genético asociado a un componente ambiental. Con tratamiento terapéutico personalizado y especializado que lo manifiestan logran incrementar su calidad de vida. Bueno, pues aquí nos habla de... El autismo no es una enfermedad, nos dice Apoyo Autismo Chile. Las personas con autismo tratan las informaciones de manera diferente, piensan diferente. El autismo no es una enfermedad, no hay enfermos autistas ni contagios de autismo. Entiendo yo que el que cree que el autismo lo provoca con un parásito está extendiendo la idea de temor de que ese parásito se puede transmitir de un cuerpo a otro, ¿no? Entonces están extendiendo la idea de que el autismo es contagioso, ¿no? Están sembrando el miedo. Dice que hay una farmacéutica, una industria de la salud que nos atemoriza y nos quieren atemorizar ellos también. Entonces... El autismo no es una enfermedad en el sentido de que no es pasajero ni existe un remedio que lo cura. Es decir, todo el mundo sabemos poco sobre el autismo, pero parece ser que los que saben un poquito tienen algo en común. El autismo no es una enfermedad. El autismo es una condición, hay mucho por investigar aún, pero hay que ser cautos y responsables con la información, cautos y responsables. Sobre todo si hablas de lo que no entiendes, ¿no? El autismo no es una enfermedad mental, sin embargo contribuye ciertamente a crear problemas emocionales y de conducta. Autismoandalucía.org también dice que el autismo no es una enfermedad y por tanto no tiene cura. El autismo acompaña a la persona durante toda su vida. El autismo no es una enfermedad, pero la atención temprana es fundamental para su desarrollo. Lógicamente, si somos conscientes de que nuestro hijo o hija a una edad temprana tiene esta dificultad, pues vamos a poder ayudarle antes. Si no, a partir de este problema pueden surgir otros, ¿no? Bueno, y también ya nos lo dice en la Wikipedia, ¿no? Los trastornos del espectro autista abarcan un amplio espectro de trastornos que se manifiestan, que en su manifestación fenotípica se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social
y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Robbie Williams cree tener Asperger o autismo. Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza. Bueno, pues a veces las personas frivolizan, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Es como cuando decimos que estamos deprimidos. Y realmente la depresión es un problema mucho más grave de lo que verdaderamente es estar un poco triste o estar un poco agobiado, que generalmente es lo que queremos dar a entender cuando decimos que estamos deprimidos. Pues con esto igual, ¿no? Hay personas que a lo mejor tienen determinados problemas para relacionarse socialmente y están buscando cuál puede ser la solución, ¿no? Date cuenta que también, aunque ahora no tanto, pero en una época el autismo estaba un poco como mitificado, ¿no? En el sentido incluso positivo. Se decía eso de que los niños y niñas autistas eran superiores, eran más inteligentes, eran más profundos, inquirían de manera más eh, mm, efectiva de la que lo hace el común de los humanos, etcétera, etcétera. Entonces parece que nos están diciendo, qué bueno tener un hijo autista, súper inteligente. Ahí está la película, ¿no? Creo que se llama El Rojo Vivo, ¿no? De Bruce Willis, con el niño que resuelve ese enigma que está en una revista de pasatiempos, que se supone que nadie lo podía resolver y él lo resuelve. Bueno, esto es cierto, ¿no? Algunas personas autistas, pues eso es debido a precisamente a enfocarse en algo en específico. Cuando tú te enfocas en algo en específico, o es que estás idiotizado, atontado como el pobre toro que está pendiente solo del capote, lo que le cuesta la vida, o es que estás realmente metido en un asunto porque quieres buscar un fruto en él. Entonces te has aislado de todo lo demás y entonces a veces al autista le pasa esto. Se enfoca exclusivamente en algo de una manera profunda, aislándose de todo lo demás, y por eso resuelve ese enigma, ¿no? Como hace el niño en la película, ¿no? En la película de Al Rojo Vivo. Productos censurados. Todo pasa, tú no te puedes poner a vender, a comercializar un producto que se considera tóxico. Es razonable que sea así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí se me ocurre ahora, cojo la botella de amoníaco, lo meto en botecito y digo, esto es bueno para la idiotez. Y me hago, con todos los idiotas que hay, me haré millonario vendiendo ese producto, ¿no? Bueno, el caso es lo que os estaba diciendo, que realmente es completamente comprensible que haya un control sobre lo que se comercializa. Y si en principio un producto es tóxico, porque tiene una sustancia que es nociva para el cuerpo, pues por lo tanto, de lo que hay que quejarse es de que no intervenga la autoridad sanitaria, la autoridad judicial debidamente, ¿no? Perdón. Entonces, el que exista una mafia farmacéutica y todo eso, eso nos quita de que eso no significa que ya este producto sea el néctar de los dioses. Eso es una estupidez. Estamos en lo de siempre, ¿no? Las personas necesitan militar en una postura exclusiva y excluyente y desde ahí se confrontan con el resto, ¿no? En la página de Wikipedia pues se nos habla un poco sobre este producto, ¿no? Se nos habla de personas canadienses hospitalizados después de la reacción grave. Se nos habla de
de personas envenenadas en Bélgica, etcétera, etcétera. El dióxido de cloro ha demostrado perjudicar la función de los tiroides y reducir el conteo de células, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que defienden este producto dicen que este producto se usa para desintoxicar el agua, por ejemplo. Pero eso es una verdad a medias, ¿no? Eso es no es lo mismo ingerirlo que utilizarlo para purificar el agua, por ejemplo. Claro que sí, yo he trabajado en una fábrica y se usa lejía para desintoxicar determinados eh, determinados no me sale la palabra, eh, baldes que se usan en la fábrica, y luego con abundante agua y otros productos, pues se hace que esa sustancia, esa especie de lejía, pues ya no quede prácticamente ningún resto. Entonces, esto de que el autismo es recuperable, pues es algo que es promover desinformación, ¿no? Es algo que no aporta absolutamente nada. Es meterse en un tema en unas personas, que no digo yo que en otros temas estén haciendo grandes cosas. Es meterse en un tema sin entender de él. Provocar, jugar con temas emocionales que son muy importantes y trascendentes para miles y miles de padres, y lo único que importa es que me están difamando, lo único que importa es que me están atacando. O sea, esos padres que quieren lo mejor para sus hijos, eso no importa. Entonces, cuando estos padres y madres pues escuchan una conferencia de una persona alterada, que está a la defensiva, que habla desde las tripas, pues ellos no entienden nada. Ellos simplemente desconfían de la persona que se expresa en esos términos, como es razonable, ¿no? Pues si lo importante es defender a mi personaje de una supuesta difamación. Entonces, pues la Generalitat de Cataluña, esa que proclama la independencia, cosa que celebra la monjita a la cual aludía anteriormente, la Generalitat de Cataluña les envía un requerimiento al Congreso Pseudocientífico sobre autismo. La Generalitat de Cataluña está activamente combatiendo a las ideas de la monjita. No veo yo que se pronuncie la monjita independentista. Tu Generalitat te está atacando, te está desacreditando. ¿Cómo puede ser? Pero si la Generalitat tiene hombres y mujeres con el cráneo más ancho, son seres superiores que no tienen los problemas que tenemos los que no somos catalanes, seamos autistas o no. Entonces, esto es lo que nos regala Cataluña. Nos regala una sustancia para curarnos, para recuperarnos del autismo, ¿no? Esta es la seriedad con la que tratan estos asuntos las personas que tienen ese cráneo más ancho que nosotros y que son superiores. Estoy hablando con ironía, lógicamente. A mí Cataluña me gusta mucho porque he vivido allí y siempre tengo un gran afecto a todas las regiones, países, ciudades, comarcas en las cuales he vivido, ¿no? Y bueno, yo creo que esta ya es mi reflexión. Seguiremos
hablando de este tema. Se seguirá investigando sobre el autismo, personas que seriamente quieren encontrar, que quieren hallar cosas que favorezcan la salud, el bienestar de los niños y niñas y de los adultos, y que pudieran tener este problema, que estén en el ámbito en el espectro del autismo. Y otras personas pues seguirán intentando hacer negocio, los de un lado y los de otro, porque desgraciadamente personas interesadas, egoístas, reaccionarias, pues las encontramos en todos los lados. Gracias, feliz día, bendiciones para todos y para todas, y hasta una nueva oportunidad.